Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Alimentando tu Deporte. No es cierto, es algo más que nutrición, es la premura de tener que hacer todo. Le mandamos un saludo al maestro Neftalí Gómez, co-conductor de este programa. La verdad es que tuvo una cirugía la semana pasada y pues esta emisión no puede estar con nosotros. Le mandamos un saludo de todos los que trabajamos aquí en Sportiva TV. Antes de empezar, y porque hoy tenemos un programa bastante interesante con una gran invitada, también les queremos comentar que próximamente vamos a compartir unas encuestas del Centro de Entrenamiento y Nutrición Deportiva, porque estamos tratando de diseñar la nueva propuesta que vamos o que tenemos que hacer a partir de enero, para cursos, para ciertos talleres que estamos dando. Entonces, si nos pueden echar la mano ahí, después lo estaremos compartiendo por redes sociales. Antes de comenzar, quisiera darle también la forma en que nos pueden seguir, que es a través de enesportiva.com, que es la plataforma donde ahí quedan grabados los videos. Recuerden que también tenemos las repeticiones en YouTube, y realmente en enesportiva.com pueden ver toda la gama de programas que tenemos en la familia de Sportiva, donde ya saben que tenemos pues hay toros, hay fútbol, hay temas de salud, nosotros estamos con nutrición, y realmente quedan ahí en streaming para que ustedes los puedan ver el día que ustedes gusten. Y la verdad es que pues siempre hay algún programa que sea ad hoc para el gusto de todos, ¿no? Y pues bueno, no me voy a extender más, porque luego yo misma me cuatrapé, así como cuando empecé ahorita el programa. Qué vergüenza, ni yo me sé el nombre de mi programa, no puede ser. No es cierto. Pero para darle continuidad, porque realmente es un tema bastante extenso de lo que vamos a hablar el día de hoy, le voy a dar la bienvenida a una excelente profesional de la salud, que es Maripaz Núñez. Ella es licenciada en nutrición y educadora en diabetes. Maripaz, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Mariana? Un agradecimiento por la invitación que me has dado el día de hoy, y también a Neftalí, que hoy tampoco nos acompaña el día de hoy, pero pues estamos aquí para hablar sobre la importancia y la labor de un educador en diabetes. Perfecto. Ahorita ya Neftalí me está escribiendo que nos está viendo. La verdad yo no lo quería decir y por eso entré un poco nerviosa, ¿no? Pero yo sí le voy al Cruz Azul, y le mando un saludo a todas las personas que le van al Cruz Azul, que están igual de tristes que yo. Pero pues ni modo, así es el fútbol, así es el deporte, a veces nos da cosas buenas, cosas malas, pero en fin. Maripaz, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es esta parte de la educación en diabetes, que a lo mejor ahorita lo estamos escuchando en redes sociales, lo estamos escuchando, no sé, en algunas revistas, y hay muchos profesionales, sobre todo nutriólogos, que se están dedicando a esta parte de educación en diabetes. Pero ¿qué realmente hace un educador en diabetes? Bueno, un educador en diabetes es un profesional de la salud, es, digamos, como tal, puede ser médico, odontólogo, también está en el campo de trabajo social, que se dedican a lo que es parte de la educación en diabetes. Las enfermeras, por ejemplo, también son, digamos, profesionales de la salud que estudian un diplomado en educación en lo que sería parte en diabetes. ¿Okay? Ese diplomado más que nada consiste en nos dan las herramientas para que nosotros podamos llegar a abordar a los pacientes que tienen este tipo de enfermedad y que tengan un mejor control y autocuidado de lo que es parte de la diabetes. Ok. No, la verdad es que creo que eso es algo nuevo. Yo pensaba, y dedicándome a lo que me dedico y siendo nutrióloga, pero que solamente era exclusivo como a médicos y al área de nutrición. Pero es muy interesante lo que nos estás compartiendo ahorita, que no solo somos nosotros, es prácticamente para todos, ¿no? Sí, sobre todo profesionales de la salud, de los que tienen, digamos, más contacto con lo que sería parte de esta población que tiene diabetes. Entonces, digamos, es una área específica, todavía no está tan tomada en cuenta, por ejemplo, a lo mejor en ciertos centros de salud o en hospitales, todavía no se da, por ejemplo, lo que es parte de la educación en diabetes, pero de manera particular como que hayamos un poquito más, o sea, hay más personas en lo que sería parte que nos dedicamos en esta área, sobre todo para poder empoderar, digamos, a lo que sería parte del paciente, para que tome, digamos, como tal el control de lo que es parte de su enfermedad. Ok. Maripaz, no sé, eso es alguna pregunta que alguna vez nos han hecho, pero el educador en diabetes, en este caso el nutriólogo educador en diabetes, ¿tendría que estar en un tercer nivel en un hospital
o es más preventivo, o dónde debería estar inmerso el educador en diabetes? Pues ambas partes, tanto en la prevención, por ejemplo, de lo que sería parte de la diabetes, también entraríamos en esta parte, sobre todo porque somos una población, digamos, que llegamos a tener este tipo de problemas. Ya en la genética, digamos, con simple hecho de que somos mexicanos, ya tenemos como la predisposición de lo que es parte de la diabetes, más otros factores de riesgo ahorita que tenemos como sobrepeso, obesidad, también nos desencadena este tipo de enfermedad. Entonces también entramos tanto en el área de prevención como también cuando ya tienen lo que es parte de la diabetes, entonces ya también ahí de una u otra manera entramos en el papel de educadores, o sea, de lo que sería parte como tipo maestros, en el autocuidado de lo que sería parte de esta enfermedad. Ok. Maripaz, ¿de dónde nace la educación en diabetes? O sea, ¿a quién se le ocurrió? ¿Cómo fue este show de la educación en diabetes? Bueno, hay un médico en los años 20, específicamente se llama Elliot Joslin. Él creó, por ejemplo, lo que sería parte de la insulina. Entonces, de ahí partió un poco lo que sería parte de la educación en diabetes, sobre todo en lo que sería parte en enfermeras, digamos, las capacitó para que pudieran inyectar, por ejemplo, lo que sería parte la insulina. Entonces, digamos, de lo que sería parte del área global mundial, sería a partir de ahí, de los años 20 más o menos. Después, aquí en México también tenemos al doctor Pastem, y que inició, por ejemplo, la educación en diabetes, y digamos, él dio las herramientas, tiene varios libros de lo que sería parte de la educación en diabetes, y entonces de ahí, digamos, como que partieron todo lo que sería parte de la educación, o sea, ya tiene muchísimos años, nada más que al principio a lo mejor eran enfermeras, ya después se fue englobando, digamos, tanto otros profesionales de la salud. Ok, la educación en diabetes, entiendo, se basa en esa parte de educación, ¿no? Es donde un poco el profesional se vuelve un poco pedagogo, por decirlo de alguna forma, o realmente ¿qué hace un educador en diabetes? El papel de educador en diabetes es, por ejemplo, crear, así como ahorita me estabas comentando, sí es como una persona, digamos, un profesional de la salud que adquiere herramientas, en ese dado caso pedagógicas, para realizar, por ejemplo, planes educativos. O sea, se realizan planes educativos dependiendo del perfil del paciente, porque también hacemos una historia clínica muy extensa. No es así como la historia clínica tradicional de que se llega a realizar o en lo que sería parte médico o nutriólogo, sino es minuciosamente elaborada, y vemos lo que sería parte ciertos comportamientos de la diabetes, que han visto sobre todo que mejora el control, o sea, los niveles de glucosa de lo que son parte de las personas que viven con la diabetes. Ok, no sé, la parte, cuando tú le dices a un paciente que ya es una persona que padece diabetes, yo me he topado con muchos pacientes que lo ven así como si fuera la peor noticia del mundo, ¿no? Ya se ven sin un pie, ya se ven inyectándose insulina, que ahorita vamos a platicar un poco de eso, que lo estábamos platicando fuera del aire, pero lo ven como una enfermedad que realmente es mortal, ¿no? Tú como educadora, realmente a las personas que nos ven, que también nos ve público en general, no solo profesionales de la salud afortunadamente, ¿qué le podremos decir desde la perspectiva de autocontrol, autocuidado, que lo lleve a perderle un poco de miedo? Digo, sí, a lo mejor no tuvo los mejores hábitos, desarrolló diabetes, está bien, pero ¿qué esperanza podría tener al momento de decirle, bueno, ya tienes diabetes, ¿qué tendría que hacer? Bueno, yo con mis pacientes en lo personal, en esta, digamos, tal perspectiva, yo trabajo sobre todo la aceptación. Yo les comento que hay que hacerla como nuestra amiga, porque a final de cuentas no es nuestra enemiga. Siempre y cuando nosotros la hagamos nuestra amiga, podemos tener una mejor calidad de vida, porque a final de cuentas lo que buscamos que el paciente es que tenga una mejor calidad de vida. Claro. Sí hay complicaciones de lo que es parte, por ejemplo, en la diabetes, pero eso se prevé con la cuestión de la educación, o sea, que nosotros le enseñemos al paciente lo que sería parte, qué es lo que tiene que llegar a tener en cuidado para que no tenga un descontrol glucémico y entonces me llegue a tener a lo mejor otro tipo, digamos, de lo que sería parte de complicaciones. Pero lo principal sería de que nosotros enseñemos a lo que es también el paciente y entenderlo, porque también es una parte fundamental que también nos volvemos psicólogos de lo que es los pacientes para poderlos entender y también poderlos ayudar, porque la palabra sobre todo de un educador en diabetes es ayudarlos y apoyarlos en este proceso, porque a final de cuentas es una enfermedad, pero la podemos llevar, digamos, de una manera saludable en lo que sería parte durante toda su vida y con un control excelente. Claro.
ya hablando así, a veces me gusta hacer preguntas así medio locochonas. Los que nos ven a veces van a saber que en algún programa hay la pregunta loca, ¿no? Es fácil para un educador en diabetes, con lo que nos estás comentando, ¿no? O sea, es como apoyar al paciente a que lleve un proceso de autocontrol, de aceptación, etc. Es fácil que en el sector salud ya existan y estén trabajando realmente con las personas con diabetes los educadores. En algunos centros sí, en algunos, digamos como tal, sectores no todavía llegan a trabajar, sobre todo específicamente con este tipo de población. Es complicado porque a final de cuentas también todavía, pues lo que es parte del sector, todavía no cuenta con profesionales de la salud, en este dado caso con educadores en diabetes, en los cuales le puedan llegar a apoyar, sobre todo en lo que sería parte, pues muchas veces, pues el control. Sí, es un poco, digamos, como tal, complicado. Sí hay, pero es a veces como poblacional. Hay ocasiones que es más poblacional que individualizado. Y no les pasa, no sé, esa parte la desconozco, que a lo mejor llegan, no sé, hay un educador para un grupo, pero es insuficiente, a veces un solo educador para todo lo que tiene que abarcar, ¿no? Entonces, sí hay que echarle ahí pues yo creo que todos, ¿no? O sea, necesitamos equipo multidisciplinario y creo que las personas o el primer nivel que están atendiendo pacientes con diabetes o con otras enfermedades, pues creo que un educador como tal debe de estar ahí inmerso y es una llamada para el sector de que voltea a ver muchos educadores en diabetes. Yo, lo que decía, creo que después de ser nutriólogo tengo infinidad de amigos que son educadores en diabetes, pero la verdad es que hace falta, ¿no? O sea, las estadísticas nos lo dicen. Es un profesional que se debe de incluir ya en el cuadro de manejo de no sé, del paciente, de atención, exacto. Entonces ahí dejamos el llamado para que, no sé si alguien nos vea, ¿no? Pero espero que sí y alguien diga, ok, sí, voy a cambiar esta tendencia porque es importante el educador en diabetes, ¿no? Maripaz, nos platicabas de los 7 comportamientos. ¿Los 7 comportamientos tienen que ver con el autocuidado, con el tratamiento o cómo sería? Los 7 comportamientos están establecidos por una asociación americana de lo que sería parte de educadores en diabetes, porque también hay un organismo que nos llega como tal a regir. Y ahí parten, digamos, hay evidencia que cuando se ponen estas conductas, porque comportamiento, digamos, significa también conductas, podemos llegar a mejorar lo que sería parte el autocontrol, o sea, los niveles de glucosa del paciente y poder prevenir lo que sería parte de las complicaciones. Entonces, este tipo, digamos, como tal, nos ayuda, sobre todo en lo que sería parte de esos comportamientos, a tener una mejor, sobre todo, calidad de vida. En el segundo bloque, ahorita todavía no me lo voy a tocar como tal, pero en el segundo bloque Maripaz nos va a hablar de todos esos comportamientos, ¿no? Que tienen que ver, como ella nos lo ha dicho ahorita, pues con un montón de cosas que es en pro de la salud del paciente con diabetes. Entonces, no me quiero meter ni quiero mezclar los grupos porque luego es lo que me pasa, pero vamos a tratar este tema en el segundo bloque, después de un poquito de publicidad, muy, muy rápida, pero no me quiero ir del programa, del primer bloque, porque lo tenemos dedicado a todo lo que es la educación en diabetes. ¿Qué complicaciones o qué barreras puede haber? Por ejemplo, a lo mejor nosotros pensamos, ¿no?, en el paciente ideal, que está abierto, que sabe leer, que sabe escribir, que es muy ordenado, que dice, ¿sabes qué? Voy a adoptar hábitos saludables, voy a hacer ejercicio, voy a llevar actividad física, voy a llevar mi tratamiento, no le tengo miedo a la insulina, pero es el paciente utópico, ¿no? Regularmente llegan a la clínica o al primer nivel, pues pacientes de todo tipo, ¿no? Que a lo mejor ya tienen ese conocimiento previo, pero más bien será desconocimiento previo, ese temor a estarse tomando un medicamento, ese temor a hasta sacarse sangre, a estarse midiendo la glucosa, por ejemplo, ¿no? Aunque sea capilar ahí en el glucómetro. ¿Qué herramientas utiliza un educador en diabetes, por ejemplo, en una persona que no está, a lo mejor, que no sabe leer, que no sabe escribir, o ese tipo de barreras? ¿Cómo le hacen
los educadores en diabetes? Bueno, primero tenemos que analizar lo que sería parte del paciente, porque tenemos diferentes, como me acabas de mencionar, diferentes tipos de pacientes, diferentes tipos de poblaciones, unas en las cuales a lo mejor, como me comentabas, no saben leer ni escribir, y entonces tenemos que ocupar ahora sí nuestras herramientas, a lo mejor visuales, porque elaboramos como tal material didáctico. O sea, un educador en diabetes lo que hace, a partir, digamos, de que elaboramos la historia clínica nutricional, que también se basa, por ejemplo, que lo veremos en el siguiente bloque, de los comportamientos de la diabetes, vemos cuáles son sus dificultades o qué es lo que llega a saber lo que sería parte del paciente, y a partir de ahí ya diseñamos lo que son parte de herramientas necesarias, material educativo que puede ser visual o lo que también puede ser táctil. Entonces eso nos ayudaría sobre todo en la cuestión de lo que es parte enseñar al paciente qué es lo que tiene que llegar a tomar en cuenta o qué es, digamos, como tal, las herramientas a lo mejor que pueden empoderarse y entonces ahí ya aprender, porque la palabra también en lo que sería parte de educación en diabetes es que el paciente aprenda a vivir, sobre todo también con los diferentes, digamos, como tal, a lo mejor síntomas, signos, diferentes cosas en lo que sería parte, digamos, como tal, su control. No, la verdad es que van saliendo cositas, ¿no? El educar en diabetes, lo acabas de decir, hace material didáctico. La verdad que eso, mis respetos, porque no es cualquier cosa estarse quebrando la cabeza para hacer el material para que la persona lo vea algo educativo, ¿no? O sea, realmente uno pensaría que solo el educador en diabetes pues solamente la persona que le va a enseñar sí cómo inyectarse, a lo mejor cómo medirse la glucosa o yo qué sé, pero tiene ese trasfondo. La verdad es que es un apoyo inmenso, ¿no? O sea, vuelvo a hacer mención, tiene que haber un educador en diabetes en el primer nivel, o se tiene que dar la facilidad para que los profesionales accedan al diplomado, que también hay que decirlo, no es una cosa sencilla, ese diplomado tiene fama de que es un poco complicado, ¿no? Sí, sobre todo en cuestión, por ejemplo, de que muchas veces pues no es solamente que es la teoría, sino también es la práctica, sobre todo lo que es parte de elaborar el material, y ahí, por ejemplo, en dado caso donde yo lo estudié, pues ahí era todo, digamos, con plumones, con cartulinas, nada, digamos, como tal tecnología, ahí no me permitían utilizar, por ejemplo, tecnología, o a lo mejor supongamos también hay laboratorios específicamente que también llegan a tener sus propias herramientas educacionales, y entonces tampoco las podías llegar a utilizar así como si fueran tuyas, o sea, tú tenías que elaborar lo que es parte de tu material, y aparte también cada paciente es muy diferente. A veces pensamos y generalizamos de que solamente a lo mejor yo le voy a enseñar, por ejemplo, ciertas cosas, pero las necesidades del paciente van cambiando de acuerdo sobre todo a lo que él está viviendo. A lo mejor supongamos de que lo que es parte del tratamiento médico o como me comentaba, se inyecta insulina, entonces también tiene que saber sobre todo cómo se conserva la insulina, en qué sitio se debe de llegar a inyectar, o sobre todo también el monitoreo de glucosa que va a la par, porque es, digamos, también uno de los comportamientos de lo que sería parte de la educación en diabetes, que es fundamental también llegarlo a tener. Ok, pues bueno, yo te decía, se va como el agua. Vamos a hacer una pequeñísima pausa comercial para ahora sí entrarle a esos 7 comportamientos, cómo se deben de tratar. Yo solo voy a dejar una pregunta ahí al aire para los que nos están viendo. Sé que han llegado varias preguntas ahorita al programa, ahorita en el tercer bloque les vamos a dar mención a todas, pero vamos con algo que a nosotros nos encanta, que es comer saludable. A ver qué tal. Pues bueno, amigos, volvemos en unos 30 segundos y ya vamos con los 7 autocuidados.
Amigos, yo les dije una corta pausa, nada más era en lo que tomamos un poquito de agua, nos relajábamos un poquito más y ya volvemos con ustedes. Y yo, bueno, antes de irnos a esta pequeña pausa, yo te preguntaba, ¿cuáles son los 7 pasos de autocuidado? Y el primero era la parte de comer saludable. ¿Qué rollo hay con esto, Maripaz? Bueno, este comportamiento se trata más que nada de enseñarle al paciente sobre todo qué es lo que tiene que comer. Okay. En lo que es parte. Sí hay diferencias, por ejemplo, también hay que un poquito enfatizar, sobre todo que también tenemos diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Okay. Y también el tratamiento farmacológico. Sí. Sobre todo, por ejemplo, con con diabetes tipo 1 y también los que llegan a utilizar, por ejemplo, lo que sería parte insulina, se les llega a enseñar lo que son parte grupos de alimentos, identificar, por ejemplo, qué alimentos me llegan a tener carbohidratos, porque esos son los que me van a impactar sobre todo a que mi glucosa suba o a que mi glucosa, por ejemplo, baje si yo no como, a lo mejor en este dado caso, por ejemplo, mis colaciones, o no como la cantidad suficiente, por ejemplo, de carbohidratos. Entonces, también, digamos, esa parte, sobre todo, se enseña fundamentalmente a identificar los grupos de alimentos, cuáles me llegan a tener, por ejemplo, carbohidratos, y también, por ejemplo, se llega a enseñar, también tenemos un plato específicamente hablando, sobre todo la Asociación Americana, por ejemplo, también de diabetes, tiene un plato también, como aquí en México tenemos el plato, digamos, exactamente, también ahí tenemos sobre todo para los pacientes que llegan a tener diabetes. La única diferencia es un poco más la proporcionalidad, por ejemplo, de verduras que se da, ¿ok? Pero en sí, por ejemplo, lo que es comer saludablemente, se enseña al paciente también a identificar cantidades, porque también es muy importante, por ejemplo, identificar las cantidades, diferenciar un poquito también la cuestión de eso, que son diferentes cocidas a que son diferentes, por ejemplo, crudas, porque regularmente también los pacientes llegan a tener el error que a lo mejor, en este dado caso, hay ciertos profesionales de la salud que no les llegan a enseñar específicamente si las cantidades o las porciones deben ser cocidas o crudas, o hay muchos mitos, por ejemplo, en cuestión también si debo de consumir, por ejemplo, el mango. Okay, porque hay, digamos, profesionales de la salud que también les dicen, ¿sabes qué? Es que ya como tienes niveles altos de glucosa o ya vives, por ejemplo, con diabetes, entonces ya no puedes consumir mango, ya no puedes consumir, por ejemplo, tortillas, ya no puedes consumir azúcares, cierto. Entonces todo, digamos, como tal ya es provisión, que a final de cuentas también causa un poquito de conflicto con el paciente para poder, digamos, como tal, decir si sí o no lo llego a consumir. Pero la educación, por ejemplo, en este dado caso de comer saludablemente, se empodera al paciente a enseñarles que él puede comer de todo. Lo único es la cantidad, o sea, del alimento, que sí es diferente, o sea, no es lo mismo que me coma 6 tortillas a que a lo mejor me coma 2 tortillas. ¿Okay? O si como otro tipo, por ejemplo, también de carbohidratos, a lo mejor lo mezclo con fruta, también la leche me llega a tener, por ejemplo, carbohidratos, entonces también me puedo sobrepasar de la cantidad yo permitida y entonces mis niveles, por ejemplo, de glucosa pueden llegar a subir, ¿ok? Entonces, más que nada es enseñarle, digamos, como tal, esta parte fundamental a lo que es parte del paciente para que él tome decisiones también si como o no como. Específicamente también, por ejemplo, con la diabetes, lo que es diabetes tipo 1 que se inyecta también, o diabetes tipo 2, hay pacientes también que se inyectan, por ejemplo, insulina. Ahí también, por ejemplo, lo que llegamos a hacer específicamente es enseñarle el conteo de carbohidratos. ¿Cuántos carbohidratos se va a comer? Y entonces, ¿cuántas unidades de insulina se tiene que llegar a inyectar? Entonces, también, digamos, de una u otra medida, es irlo llevando a la par de lo que sería parte, sobre todo, digamos, qué es lo que puede llegar a comer. O sea, todo es como en esa parte de alimentación, de nutrición, ¿no? Todo es muy personalizado. Lo que les sirve a la comadre y al compadre, eso les sirve a ellos. Eso sí, siempre hay que dejarlo muy puntual, porque luego nos ha tocado, ¿no? Es que yo como X cantidad de comida y de fruta, etc., pero es la recomendación que a lo mejor su nutriólogo le dio al compadre, no a ustedes. Entonces, sí es importante que asistan con un educador en diabetes. Aquí tenemos a Maripaz, que es nutrióloga educadora en diabetes y que los puede guiar muy bien para que entonces ya no le hagan caso a su comadre y a su compadre. Algo más personal, ¿no? Sí, todo el tratamiento debe ser individualizado. Exacto. O sea, todo lo que es parte del tratamiento debe ser individualizado, y tenemos que tener en cuenta sobre todo lo que sería parte también gustos y preferencias y también las creencias, porque hay pacientes que luego a lo mejor hacemos una recomendación de un cierto tipo de alimentos y entonces ahí ya entraríamos, digamos, como tal en un error de decirle que consuma ese alimento cuando a él no le agrada, o también
sobre todo las características socioeconómicas, porque hay pacientes que no llegan a tener, digamos, en este dado caso, pues una economía, y entonces ahí a final de cuentas tenemos que llegarlo a adaptar de acuerdo a sus necesidades. Ok, voy a meter esta pregunta porque sí, ahorita nos le están mandando aquí al WhatsApp. De una persona que tiene diabetes, yo sé que a veces dar una recomendación así cuando estamos en un medio de comunicación es un poco complicada, pero nos está preguntando que por qué su nutrióloga no la deja comer zanahorias cocidas, que le dijo que la zanahoria se tiene que quitar de la alimentación de las personas porque tiene mucho azúcar, tanto cruda como cocida. Entonces ahorita nos está preguntando que si es cierto, es mito o qué puede hacer. No, realmente es un mito, o sea, sí cambia la cantidad, por ejemplo, de carbohidratos, sí cambia, se concentran un poco más y son más cocidos, o sea, saben hasta más dulcecitos. A veces, por ejemplo, cuando hacemos sopa de verdura, que ya tenemos hasta 3 o 4 días, ya sabe súper dulce, por ejemplo, lo que sería parte de esta sopa, pero concentramos más lo que sería parte de los carbohidratos. Aquí más que nada es la técnica de lo que nosotros tenemos que llegar a utilizar. Por ejemplo, se llega a recomendar sobre todo de que nosotros llegamos a poner, por ejemplo, una proteína o un tipo, por ejemplo, de grasa para que no me haga un pico, digamos, como tal de glucosa. Porque si yo me como, por ejemplo, lo que sería parte de ahora sí, la zanahoria, digamos, como tal, así súper cocida, pues sí va a elevar un poquito lo que sería parte de mi glucosa. Pero al final de cuentas, si ocupamos otro tipo de técnicas o no tan cocidas, semicruda, también podemos llegar a tener lo que sería parte, no tanto impacto, sobre todo en los niveles de glucosa. Pero sí se puede llegar a comer. Pues yo creo que más bien, digo, aparte de la recomendación que le acaba de dar Maripaz, es que se acerque, bueno, volver de nuevo con un educador en diabetes y que la pueda orientar de una mejor forma, ¿no? Sí, así. Ahora, si continuamos un poco más con lo de los 7 hábitos, ¿cuál sería el siguiente punto a tratar, Maripaz? Sería ser activo, o sea, tener una actividad física, porque regularmente, sobre todo pacientes, por ejemplo, que me llegan a tener diabetes tipo 2, llegan a tener sobrepeso, obesidad, entonces es fundamental que empecemos a hacer lo que sería parte, una actividad física, no tanto muchas veces que pensamos con lo que sería parte, un ejercicio, que regularmente es de que, ay, no, me voy a inscribir ahorita también al gimnasio, no, es estar, digamos, activo. Agarrar un poquito, a veces les comento a mis pacientes condición física primero y ya después ir incrementando a la par lo que sería parte, alguna actividad que les llegue a gustar. Claro. Sobre todo ser activo físicamente nos ayuda a lo que sería parte el control del peso. Porque regularmente pues empezamos con sobrepeso, obesidad y también tenemos ese tipo de problema que también pues si hacemos actividad física se ha demostrado que controla también mis niveles de glucosa. Entonces, digamos, es una parte fundamental del comportamiento, por ejemplo, de actividad física o algún tipo de ejercicio para poder, digamos, tener un buen control de lo que sería parte de mis niveles de glucosa. Entonces, recomendación, ser activo. Nosotros lo hemos dicho 1000 veces en esta mesa. No necesariamente el ejercicio está en el gimnasio, que ese es un mito terrible que nos han llegado a compartir muchos, ¿no? Es que no tengo para el gym, y ahorita que viene diciembre, viene enero, ahorita ya todo el mundo botó la dieta, ya en enero estás pensando que te vas a meter al gym, van a venir ofertas de un montón de cosas, pero realmente la actividad física no está en los gimnasios, puede estar en la calle, puede estar en tu parque, puede estar sacando a pasear a tu perrito, puede estar haciendo un montón de cosas, no necesariamente un gimnasio, y la verdad es que ser activo creo que es uno de los puntos más importantes y debe ser el deseo número 1 de año nuevo. De los principales deseos de año nuevo, ¿no? Pero que sí se cumpla, Maripaz, porque luego nada más decimos y nomás no lo cumplimos. Sí, es que también, por ejemplo, en este dado caso, el educador en diabetes trata de indagar un poquito cuáles son las herramientas que también puede llegar a ocupar el paciente para hacer actividad física. Puede ser que tenga un parque cerca, puede ser que a lo mejor tenga una caminadora o algún tipo de aparato, que también hay que un poquito individualizar también este tipo, por ejemplo, de actividad física, porque también hay pacientes que ya tenemos cierto tipo de complicaciones en las cuales regularmente ya es un poco difícil realizar a lo mejor con una intensidad muy vigorosa. Claro. Entonces hay que tomar en cuenta también esto, sobre todo los pacientes que tienen, por ejemplo, retinopatía diabética, ahí sí hay que llegar a tener un poco más de cuidado en qué recomendaciones podemos llegar a hacer, sobre todo de ejercicio. Claro. Entonces ahí, digamos, también hay que, como todo estamos hablando, individualizar a lo que es parte del paciente para que realice lo que es parte ya una actividad física, pero sí encontrar las herramientas que él pueda llegar a ocupar para poderla realizar y ver también sus barreras, porque regularmente siempre así como que decimos, sí, haga sus 30 minutos de actividad física diariamente,
pero no indagamos un poco más o investigamos sobre todo la cuestión de qué puede llegar a realizar o cuáles son a lo mejor sus dificultades. A lo mejor trabaja toda la semana y no lo puede llegar a realizar. A lo mejor también a veces es como sumativo. Hay veces que la recomendación es que a lo mejor haga 10 minutos en la mañana, después haga otros 10 minutos en la tarde o otros 10 minutos, por ejemplo, en la noche, pero que esté haciendo alguna actividad física. Ya después se va como negociando, es negociar con el paciente que vaya incrementando paulatinamente lo que sería parte, pues en este dado caso, el ejercicio. Para mejorar sobre todo pues el control específicamente de peso, sobre todo en pacientes tipo 2, porque diabetes tipo 1 también me cambia. Por ejemplo, ya en diabetes tipo 1, si es por ejemplo un deportista, sí se tiene que llegar a tener el cuidado sobre todo de medir antes su glucosa, durante y después de lo que sería parte del ejercicio. Eso también es muy fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces también pues podemos llegar a tener problemas de hipoglucemias. Entonces ahí regularmente luego pues educador en diabetes pues indaga un poquito más también la cuestión pues de que si puede tomar una colación antes, si puede tomar una colación después o qué hacer modificaciones también en relación de unidades de insulina. También se trabaja a la par, por ejemplo, en este dado caso con el médico, también en esas digamos como tal pues dosis sobre todo de lo que sería parte de insulina. Ahorita que estamos hablando de las mediciones antes, durante, después, el siguiente punto sería monitorear la glucosa, ¿no? ¿Hay alguna forma? A nosotros nos han preguntado hasta si hay preferencia, por ejemplo, en los glucómetros, en el aparatito que mide la glucosa. Hay unos que son mejores, hay unos que son peores. Para el paciente que nos está viendo, ¿hay alguna recomendación de ese tipo para el monitoreo? No sé. En cuanto al monitoreo de glucosa, lo más preferente es de que elijan el glucómetro, pero de acuerdo al precio de las tiras. Eso es muy fundamental, porque luego encuentran alguna promoción en lo que son parte, a lo mejor van a las farmacias, en diferentes tipos de farmacias, y les sale más barato, por ejemplo, lo que es parte glucómetro, pero después las tiras reactivas pueden salir un poco más caras. Entonces, al final de cuentas, pues van a gastar más de lo que deberían de llegar a gastar. En sí, un educador en diabetes también investiga eso. O sea, también su tarea es investigar lo que sería parte de los precios de los glucómetros, el precio de las tiras reactivas, también eso es un punto importante, y también sugerir, digamos, cuál es el glucómetro adecuado de acuerdo también a las características del paciente, porque también hay glucómetros que sí son muy caros, que la vez pasada creo que lo llegaron aquí a mostrar, el Freestyle, que ya es una maravilla. El que se pasa, ¿no? Exactamente, es una maravilla porque ya no necesitan, por ejemplo, lo que sería parte de pincharse el dedo, pero la problemática es que sale un poco más caro. Sí, hay personas que pueden llegar, digamos como tal, pues a comprarlo, y hay otras personas que es un poco imposible. Me ha tocado con pacientes específicamente que luego no cuentan, por ejemplo, con un glucómetro. Es difícil de acuerdo a sus necesidades. Pues aquí pues a veces es mejor el comer que lo que sería aparte comprar un glucómetro, a pesar de que la recomendación es que sí se lleguen a tomar su glucosa, pero ya cuando van a lo mejor en estado caso con un educador en diabetes, también dentro de las sesiones se toma lo que sería aparte su glucosa, para poder digamos ahí ver cómo anda más o menos lo que sería aparte el paciente. El monitoreo de glucosa más que nada nos llega a funcionar tanto la parte nutricional como la parte médica para ajustar dosis tanto en cuestión de medicación, o sea, los tipos de medicamentos, como también a lo que sería parte la alimentación. O sea, eso nos ayuda el monitoreo de lo que sería parte de glucosa. Va cambiando dependiendo, por ejemplo, también las necesidades del paciente. Hay veces que es un poco más frecuente, sobre todo para pacientes con diabetes tipo 1, si se sugiere que sea un poco más frecuentemente todos los días, por ejemplo, de lo que sería antes, después, por ejemplo, también de las comidas, en comparación con pacientes que tienen diabetes tipo 2. O sea, va cambiando. Pero al final de cuentas nos ayuda más que nada a hacer ajustes sobre todo, por ejemplo, en este dado caso en mi área específicamente de nutrición, me ayuda a hacer ajustes sobre todo en qué cantidad de carbohidratos le puedo llegar a mandar o qué ajustes puedo llegar a hacer sobre todo de los alimentos. En este dado caso, por ejemplo, la pregunta de que, si como lo que es parte de la zanahoria, entonces sí va a elevar un poco más mis niveles, por ejemplo, de glucosa. Hay veces, por ejemplo, que no lo llegan a creer, pero hay pacientes que luego llegan a comer pastel o consumen bebidas, por
ejemplo, alcohólicas, que también lo que llegan a ocasionar, por ejemplo, es pastel específicamente que eleva mucho los niveles de glucosa. Claro. Lo que es las bebidas alcohólicas, pues a veces bajan mis niveles, o sea, tengo más problemática en cuestión de hipoglucemias. Okay. Entonces yo tengo que llegar ahí a tener un monitoreo más frecuentemente. En días de enfermedad, que también es otra, digamos, como tal área, cuando los pacientes se llegan a enfermar, sobre todo de diabetes, también tenemos que llegar a monitorear lo que sería parte de sus niveles, porque regularmente cursan con niveles muy, muy altos. Entonces sí es también fundamental, sobre todo para ver qué ajustes tenemos que llegar a hacer. Ok, y más ahorita con las fiestas, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que cercanas a las fiestas, pues todos nos sentimos permisivos, que la ensalada, que el refresco, que el pastel, que el mismo relleno, hay rellenos, me ha tocado, por ejemplo, no sé, pavos dulces, jamones dulces, como que nos descarreamos un poquito, ¿no? En esta parte. Sí. Seguramente el paciente con diabetes también lo hace su mano, ¿no? No son cosas aparte. Pero voy a dejar una pregunta para el siguiente bloque porque vamos a ir a un corte comercial, Maripaz. Pero, ¿qué recomendaciones le vamos a poder dar a nuestros pacientes con diabetes ahorita en estas fiestas? Ya nos vamos con algo práctico para el tercer bloque y creo que nos faltan otros 2 puntos o algo así. Ahorita los volvemos a tocar, no sé. No crean que ya se nos olvidaron, ¿eh? Así que no se vayan, otra vez es una pausa muy, muy rápida y volvemos. Que era rápida otra vez. Realmente estamos iniciando el último bloque, así que si tienen preguntas, a todas las personas que nos están siguiendo por Facebook en la transmisión de Sportiva TV, échenos una preguntita, ya sea por redes sociales, por correo. De todos modos saben que el programa queda grabado y nosotros vamos a compartir los datos de Maripaz para que se pongan en contacto con ella si es que es algo más personal, que a veces también eso pasa, ¿no? Pues porque voy a ventilar mis trapitos al sol, mejor cercano y ya ahí lo dicen. Y pues bueno, nos quedamos con una pregunta en el bloque anterior, Maripaz, hablando un poquito de esta parte de las fiestas, ¿no? ¿Qué recomendación le podemos dar al paciente con diabetes cercano a las fiestas tanto de Navidad, Año Nuevo? ¿Cómo se puede cuidar? No sé, algún tip, alguna recomendación. Bueno, yo les recomiendo sobre todo que cuiden lo que llegan a agregar, sobre todo a las preparaciones de las comidas, porque regularmente son más azúcares que lo que sería parte, a lo mejor en estado caso a veces la recomendación primordial, por ejemplo, de la ensalada de manzana, en vez de poner a lo mejor los duraznos en almíbar, mejor que sea fruta natural. Okay. Ese sería, digamos, como tal, una recomendación. Buscar opciones saludables en las cuales se pueda adecuar de acuerdo a lo que sería parte, en este dado caso, para mi control, sobre todo de glucosa. Por ejemplo, también yo a ocasiones les sugiero, por ejemplo, que a veces sustituyan a lo mejor también ciertos tipos de alimentos. Por ejemplo, regularmente el yogur también llega a tener mucha azúcar, pero agregada. Ya también de la industria encontramos yogures que no me llegan a tener azúcar agregada y en este dado caso podemos llegar a utilizarlos, por ejemplo, para hacer la ensalada de manzana famosa. Okay. Entonces lo podemos llegar a ocupar, también sustitución, por ejemplo, de la crema. Y ya, por ejemplo, también si la queremos volver un poco más dulce, los sustitutos de azúcar también los podemos llegar a ocupar para
para que tampoco impacte tanto mis niveles de glucosa. En cuestión de preparaciones, por ejemplo, también se recomienda sobre todo pues que sean las carnes un poco más magras, porque regularmente sí ocupamos, por ejemplo, a lo mejor ciertas personas luego lo que es parte del pavo, pero luego los rellenos son muy calóricos, entonces también ahí se entraría, por ejemplo, la cantidad y la calidad, por ejemplo, en este dado caso también del alimento. Entonces sí tenemos que cuidar muy bien, si nosotros, por ejemplo, preparamos las comidas, entonces sí tratar de que sean un poco con menos cantidad de azúcar o menos cantidad, por ejemplo, lo que sería en este dado caso de grasa. Entonces sí es muy fundamental que cuidamos eso. Sí ocupamos, por ejemplo, a veces, a lo mejor en este dado caso que había comentado, las bebidas alcohólicas. Entonces hay veces también, si yo tomo bebidas alcohólicas y tengo diabetes, y sobre todo, por ejemplo, pacientes con diabetes tipo 1, entonces tengo que llegar a tener un mejor control, o sea, monitorear un poco más sobre todo lo que sería parte de mis niveles de glucosa. O sea, ahora sí el glucómetro tiene que estar ahí, o sea, es fundamental, o sea, el monitoreo de lo que sería parte de glucosa. También, por ejemplo, lo que podemos llegar a ocupar, sobre todo en cuestión de lo que sería parte de los alimentos, a lo mejor son que podemos probar sí de todo, pero que sean lo que sería parte cantidades pequeñas. Y no abusar y que no es recalentado, porque regularmente también ocupamos muchos días lo que sería parte recalentado, pero a final de cuentas también los pacientes pues tienen que probar, o sea, es difícil llegar a veces como sugerir qué es lo que pueden llegar a hacer, pero al final pues podemos llegar y retomar, o sea, digamos la ventaja es que podemos otra vez, como yo a veces les digo, como iniciar desde cero. Y ahora sí, como todo, en enero ya me pongo a hacer lo que sería parte del plan de alimentación, entonces también esa es una parte fundamental. Nos está llegando una pregunta por correo y nos dicen que si el paciente con diabetes en Navidad puede comer carne de puerco. Sí, de preferencia que sea lomo. O sea, lo que sería la parte del lomo, sí la puede llegar a consumir sin ningún problema. Enchilado, eso. Sí. Sí, así preparaciones a lo mejor, supongamos también muy calóricas que luego llegamos a hacer. Pues hay que tratar, a lo mejor como me comentabas, mejor en base a salsas, que no son, digamos, como tal tan calóricas, en vez de tipo de preparaciones a lo mejor luego que la barbecue, que llega a tener, por ejemplo, lo que sería parte dulce. Entonces hay que ir como cambiando las formas de preparación, pero sí se puede consumir la carne de cerdo sin ningún problema. Entonces vamos quitando también mitos, ¿no? Con la carne de cerdo, que donde mucho tiempo hasta tenemos un dicho, eres mala como la carne de puerco, y a lo mejor el puerco no es tan malo, más bien la frecuencia y la cantidad de puerco y la preparación del puerco, ¿no? Exactamente, y la parte de que escogemos también del animal. Sí, cierto. Nos están preguntando hacia un poquito de esta parte de los medicamentos. En realidad nos preguntan ¿qué hacer en el caso de hiperglucemias o hipoglucemias? O sea, que si se le sube mucho, se le baja la glucosa al paciente con diabetes. ¿Cómo lo puede, cuáles serán los síntomas, cómo lo puede prevenir o cómo lo puede manejar, Maripaz? Otro, por ejemplo, comportamiento de la educación en diabetes es tomar la medicación o medicamentos o aplicación, por ejemplo, de insulina. Ahí, por ejemplo, con los pacientes se les enseña sobre todo lo que sería parte, cómo actúa el medicamento. Eso también es fundamental, enseñarles cuál es el medicamento que está tomando, sus efectos adversos, y también, por ejemplo, en este caso, si es un medicamento que se llama hipoglucemia, o sea, que me baja los niveles de glucosa, y entonces qué cuidados debo de tener en cuanto si yo detecto lo que sería parte de mis niveles bajos. Pero regularmente, por ejemplo, cuando yo detecto sobre todo mis niveles bajos, empiezo, por ejemplo, con sudoración fría, palpitaciones, un poquito de taquicardia, y a veces, por ejemplo, también siento un poquito más debilidad. Entonces puedo yo, entre comillas, poderlo así identificar, pero sí es fundamental el monitoreo, por ejemplo, de glucosa cuando yo estoy tomando, por ejemplo, algún medicamento que me baje lo que sería parte, mis niveles de glucosa, o también con lo que sería parte la insulina. Ya en cuanto, por ejemplo, en medicación, en cuanto si yo detecto que mis niveles son muy altos, entonces también ahí hay que hacer adecuación a las dosis del medicamento, el cual está llegando a tomar. Ahí se trabaja también, eso también es fundamental, en equipo multidisciplinario. En este dado caso puede ser su endocrinólogo, puede ser su médico internista, en el cual le haga ese tipo de ajustes. Sí hay ocasiones, por ejemplo, los educadores en diabetes también podemos llegar a tomar esa decisión, pero de preferencia en este dado caso, por ejemplo, que yo soy nutrióloga, es mejor que sea un médico, porque a final de cuentas él sabe, digamos, más específicamente lo que sería parte también, pues ciertas interacciones, o puede saber también los efectos más específicamente adversos que llegan a tener. Pero casi todos los medicamentos van a llegar a tener efectos
adversos y también pueden llegar a provocar lo que sería parte de la mejor hipoglucemia, sobre todo, por ejemplo, la glibenclamida. Okay. La glibenclamida es un medicamento que regularmente baja mis niveles de glucosa y entonces ahí sí hay que tener un poco más de cuidado, de estar, ahora sí, monitoreando lo que sería parte de mis niveles de glucosa, comiendo a mis horas también, eso es muy importante, tomando a lo mejor en ese caso, esto ya también es individualizado, pero por ejemplo mis colaciones, para que no bajen más de lo que deberían de bajar, porque regularmente luego los pacientes se les llega a olvidar, por ejemplo, si comieron o no comieron, sobre todo con adultos mayores, es luego se toman el medicamento y se les olvida si llegaron a comer o no comer, o viceversa, hay veces que a lo mejor comieron y no saben si se tomaron o no lo que sería parte de la medicación, y entonces ahí también me puede llegar a interferir sobre todo de lo que sería parte, pues cómo va a actuar sobre todo sus niveles de glucosa. Maripaz, nos escribieron ahorita igual una pregunta que dijimos que la íbamos a hacer al final del programa, ¿cuál es la diferencia entre la glibenclamida y la metformina? Pertenecen a diferentes grupos, por ejemplo, de medicamentos. La glibenclamida específicamente es un hipoglucemiante, o sea, va a bajar lo que sería parte de mis niveles de glucosa. La, digamos, metformina es como un sensibilizador, o sea, hace que, digamos, mi páncreas específicamente sea un poquito más, la insulina que yo tengo, lo que sería parte de mi páncreas, trabaje mejor, o sea, lo sensibiliza un poquito más. Entonces, esa es la diferencia. Con la metformina regularmente empiezan los pacientes con diabetes tipo 2 al principio o cuando tienen prediabetes, por ejemplo, regularmente en el esquema establecido por la Asociación Americana de Diabetes, o sea, específicamente la ADA, él, digamos, tiene diferentes tipos de esquemas en los cuales establece como primera línea lo que sería parte de la metformina, es lo que se llega a recomendar. Hay muchos efectos también adversos, por ejemplo, hay pacientes que tienen con lo que sería parte de la metformina, regularmente pueden llegar a tener lo que sería parte problemas gastrointestinales, es lo que se llega a tener, pero eso se va, digamos, individualizando también dependiendo de lo que sería parte del paciente, pero esa es la diferencia. Sí hay que tener ambos, por ejemplo, más, sobre todo en dado caso con la glibenclamida, un poco más de cuidado con adultos mayores, que no se debería de recomendar, pero sí ha pasado en mi práctica clínica que sí hay médicos que la llegan a recomendar y entonces sí hay que tener un poco más de cuidado. Hay veces que yo les sugiero que hasta cambien de médico porque sí es fundamental que tengan un también tratamiento adecuado. Entonces también eso es. Maripaz, nos están preguntando que si puedes hablar un poco del calzado para evitar pie diabético. Entonces, no sé si ahí hay algo. Sí, también, por ejemplo, un educador en diabetes les enseña sobre todo a revisar, por ejemplo, lo que sería parte de sus pies. Eso también es fundamental, que también es área, por ejemplo, de podología, también es una área, pero también un educador de diabetes nos entrenan para poder saber cómo está el pie del paciente. El calzado regularmente debe ser amplio, o sea, no debe ser como en forma de pico, sobre todo más las mujeres ocupamos como calzado a veces o las zapatillas muy altas o lo que sería en forma de pico, entonces de preferencia que sea amplio y que tengan plantillas, digamos, como tal, adecuadas, sobre todo para la comodidad de lo que sería parte del paciente y evitar sobre todo que tengan a lo mejor costuras visibles, porque luego pueden dañar lo que sería parte del pie. Y hay personas, por ejemplo, que tienen diabetes que regularmente también tienen un poquito, pierden más bien la sensibilidad, sobre todo lo que sería parte a sentir a lo mejor alguna molestia. Entonces también tratar de que no tenga alguna costura o algo que nos llegue a lastimar lo que sería parte del pie. Entonces es la recomendación que nosotros sugerimos. Ahí estamos viendo ahí en la pantalla una imagen de lo que nos estaba diciendo ahorita Maripaz, para que tomen ahí referencia. Hasta el corte de la uña, ¿no, Maripaz? Lo que nos comentabas ahorita. Sí, también es muy importante. Por ejemplo, lo que sería parte, siempre se recomienda que diario se lleven a lavar los pies perfectamente bien, con jabón neutro, y secar también entre los dedos, porque regularmente luego nos secamos dentro de lo que sería parte de los dedos. Es cierto. Y entonces también podemos crear hongos. Entonces también un paciente, si no está bien controlado, puede llegar a tener problemas, sobre todo en este dado caso con el pie diabético. Entonces sí es fundamental revisar muy bien lo que sería parte, pues hay también el zapatito que no tenga a lo mejor un animal que me pueda llegar a picar o que se haya metido a lo mejor supongamos algo,
algo que me llega a lastimar, entonces sí es importante revisarlo perfectamente, porque luego sí, pierden mucho lo que es la parte de la sensibilidad. Okay. Y también cuando van a playas, por ejemplo, también se sugiere que el paciente lleve a tener lo que sería parte también protección. Okay. Porque si vamos caminando, hay veces que no sienten que tienen lo que es parte de la arenita es cierto, que les está llegando ahí a cortar. Sí. Y si no es tratada adecuadamente o los niveles de glucosa están muy altos, también podemos llegar a tener otro tipo, digamos, de infecciones. Entonces sí hay que tratar de vigilar muy bien lo que sería parte de los pies. No. El cortado de uñas regularmente se sugiere después del baño y que sea con lima. Regularmente. Hay ocasiones, por ejemplo, si lo hacemos con corta uñas, sí tiene que tener mucho cuidado porque luego se entierra la uña. Exactamente, entonces ahí hay que tener más cuidado sobre todo, o acudir en este dado caso, como habíamos comentado, también con un podólogo, en el cual ya es especialista en este dado caso en que él pueda llegar a hacer ese tipo de técnica. Claro. No, pues excelente, Maripaz. La verdad es que nos vamos a quedar ahora cortas de tiempo, ¿no es cierto? Con la parte de las preguntas, porque empezaron mucho más dudas, sobre todo con lo que decías de la playa. Eso es cierto, ¿no? Si uno que está normal, a veces caminas en la arena y que te picas la conchita, no sé, el animalito, etc. Imagínate la persona que pierde sensibilidad en la planta del pie y que llega a pisar algo y de ahí se pueden hacer mil y un cosas. Entonces sí tengan mucho cuidado, mucho autocontrol, lo que nos decía Maripaz con todo esto. Ya estamos escasos minutos de terminar el programa, creo que nos pasamos un poquito, por eso Iván nos está viendo feo. Pero, Maripaz, ¿dónde te podemos contactar? ¿Dónde estás ahorita? ¿Cómo la gente te puede buscar? Bueno, tengo un Facebook, como ahora está todo de moda. Tengo mi Facebook, que es nutrióloga, educadora en diabetes Maripaz Núñez. Y también tengo mi Instagram, que es nutrióloga_Maripaz NC. Ahí también pueden llegar a contactar. Y mi teléfono también aparece en pantalla. Y estoy regularmente, yo soy más de la zona sur. Ahí por Cuapa más o menos. Perfecto. Entonces, más por ahí. Pero no importa, vale, aunque sean del norte, vale la pena la cruzada de la ciudad, Maripaz. La verdad es que lo que nosotros hemos dicho en este programa es autocuidado, ¿no? Sí. Más vale prevenir que lamentar al 100%. Es mucho mejor decir, voy a gastar 1 hora de mi vida a ver a Maripaz, sí está bien, pero lo que te vas a llevar es diferente a lo que a lo mejor no lo haces por flojera, por muchas otras cosas, y a lo mejor no te controlas de una buena manera, ¿no? Exactamente. Los datos de Maripaz están en la pantalla. De todos modos, si nos escriben y los necesitan, nosotros les facilitamos toda la información del contacto de Maripaz para que estén en contacto con ella. La verdad, muchas gracias, Maripaz, por habernos acompañado. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañes, que te animes otra vez a estar aquí, a otro programa. La verdad es que los temas de salud nunca se agotan, ¿no? Estamos ahorita, a lo mejor cerramos el año con este programa de diabetes, pero sí creemos que es necesario que información buena de profesionales buenos llegue a oídos de las personas, porque luego nos encontramos cada cosa en el medio que mejor no hablar de eso, ¿verdad? Sí. Entonces, muchas gracias, Maripaz, por estar con nosotros, por darnos un tiempecito de tu agenda y estar aquí con nosotros, ¿no? Tanto con Neftalí, que en ese momento nos está viendo y le mandamos un abrazo, y como conmigo, ¿no? La verdad, muchas gracias. Al público que nos está viendo, la verdad es que nos vamos a tomar las semanitas de día de fiestas, de vacaciones. El canal seguirá con algo de programación. Nosotros regresamos con toda la actitud, con todas las ganas a partir del 7 de enero, a partir la rosca con ustedes, hablando un poco de autocontrol y autocuidado. La verdad es que vamos a partir la rosca aquí para pues felicitarnos, darnos las buenas vibras del año que va empezando. Muchas gracias a las personas que nos siguen. La verdad es que ya saben que pueden estar en contacto con nosotros a través de redes sociales, por Facebook como Algo Más Que Nutrición, en la red del programa. Estamos en Twitter, la verdad es que ahí estamos como @CentMX, también en Instagram como CentMX. Tenemos nuestro correo que es amasnutricion@gmail.com. La verdad es que si necesitan los datos de Maripaz, escríbanos, y recuerden que todo el material que estamos generando lo traguemos con Alimentando Tu Deporte, que es nuestro hashtag, y no el nombre del programa como al principio dije, es que me emociona mucho. Pero bueno, amigos, llegamos al final. La verdad, muchas gracias, espero que se la pasen muy bien en compañía de todos sus seres queridos. Las mejores vibras, los mejores deseos
deseos para este año que ya en pocas semanas se acaba, pero que viene una nueva oportunidad, una nueva etapa de renacer, un 1 de enero que tiene que ver con toda la actitud, y todo lo que tengamos que mejorar lo mejoremos, y lo que no mejoremos y lo estamos haciendo perfecto, continuemos con eso. Y pues bueno, Maripaz, nos vamos. Abrazos y gracias a nuestro productor Iván Reyes, que nos aguanta cada lunes. Y pues bueno, nosotros somos Algo Más que Nutrición y estamos alimentando tu deporte. ¿Qué pues?